las herramientas que se usan para hacer hardware. Pues cuando vamos a hacer hardware usamos esas herramientas EDA. Entonces se refiere a todas las herramientas involucradas en el desarrollo de hardware. Entonces EDA no es solo software. EDA hace referencia a las herramientas ECAD, que es software puramente, y también al hardware requerido. Es decir, que cuando hablamos de herramientas ECAD también estamos hablando de kit de desarrollos. O sea, necesitamos también una parte física. Es más, para construir hardware necesitamos otra máquina que construya hardware. Entonces, en general, por lo general uno cuando dice EDA se refiere a herramientas de software. Pero el concepto es más amplio y se refiere a todo lo que es, a cualquier aplicación que involucra el proceso de desarrollo de hardware. Bueno, entonces también, y estamos hablando de hardware development kits y hardware prototyping platforms, o sea, ya son máquinas para hacer hardware de verdad. Y pues dentro de las herramientas de software EDA, las de software, encontramos lenguajes de descripción de circuitos. Estos hay como de muchos tipos, algunos de ustedes los conocerán, otros no. Por ejemplo, un netlist. Un netlist es una forma de escribir un circuito. Un ejemplo clásico es un netlist en SPICE. Si alguien ha usado el simulador de circuitos de SPICE, se dará cuenta que uno describe un circuito. Eso es un lenguaje de descripción de circuitos también. Y el que nos va a interesar en el día de hoy en el taller, que es un HDL, que HDL es Hardware Description Language, que es un lenguaje con el que se programan dispositivos programables, valga la redundancia, pero pues ya ahorita andamos en el tema de estos dispositivos en general, en particular. Captura esquemática y modelado gráfico, o sea, necesitamos herramientas para plasmar nuestras ideas. Entonces podemos hacer diagramas de flujo, máquinas de estado algorítmicas, y bueno, en general cualquier cosa que implique como hacer un bosquejo o un esquema que nos dé cuentas de cómo funciona nuestro sistema. También entonces tenemos simuladores y visualizadores y herramientas para hacer circuitos impresos, para hacer circuitos integrados, que eso, la sigla PCB, la anterior. PCB es fabricación de tarjeta, PCB es Printed Circuit Board, o sea, como tarjeta de circuito impreso. La tarjetita verde que está dentro del computador, pues para las personas que no estén como muy entendidas en el tema. VLSI es Very Large Scale Integration, y eso significa que en un solo integrado hay un gran número de transistores, no recuerdo en este momento una cantidad, o sea, son muchos en un solo, o sea, es decir, un procesador tiene muchas cosas dentro. Entonces eso es una larga escala de integración, a eso se refiere eso. Entonces también hay herramientas para hacer ese tipo de circuitos. Y pues finalmente programación de dispositivos lógicos como estos. O sea, necesitamos herramientas para programar este tipo de dispositivos. Entonces eso es como el toolbox, eso es como la caja de herramientas que tenemos nosotros para hacer hardware. Nosotros en el taller ahorita, cuando pasemos a las mesas, pues entonces vamos a hacer énfasis en las que nos interesan para hacerlo con Linux, y en lo posible vamos a mostrar cómo hacerlo con software libre. Pero resulta que para estas no se va a poder hacer todo con software libre. Y pues en el camino les voy explicando por qué. Bueno, es alguien que dijo que iba a venir, pero está perdido. Bueno, aquí hay, pues, para hacer hardware como que hay que hacer, eso lleva un proceso, ¿no? La idea es que en el taller siguiéramos el proceso, pero en realidad nos demoraríamos mucho. Vamos a hacer algo muy práctico, no vamos a ser tan teóricos. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Bueno, la idea es como que uno primero tiene una especificación, es decir, la especificación es como la idea, ¿no? A ti te dicen, necesito un dispositivo que haga estas cosas, entonces esa es la especificación que te dice, debe tener esto, no sé, como que debe ir en un ambiente húmedo, entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas, esa es la especificación. La revisión de la especificación, o sea, como, ¿qué necesito para empezar a implementar eso? Selección de tecnologías y herramientas, pues, qué tipo con qué lo voy a hacer, cómo voy a resolver el problema, y eso, pues, en general se refiere a si vamos a
a irnos por qué rama de la electrónica, si vamos a irnos a construir hardware análogo o digital, pero pues ahora como digital. Luego vamos a la parte de diseño, ya empezamos a diseñar, luego que ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, podemos empezar a diseñar. Luego hacemos una primera simulación, revisamos el diseño a partir de esa simulación, si queda mal pues nos devolvemos y seguimos, revisamos el diseño, luego de nuevo revisamos el diseño, hacemos una primera implementación física, luego verificamos que sí funciona ya cuando está en una parte física, una verificación formal. Si se dan cuenta, nos podemos ir devolviendo en algunas cosas en la verificación formal, es decir, cuando ya está el hardware funcionando y en la primera prueba, pues podemos devolvernos a ver si algo quedó mal conectado, por ejemplo. O simplemente que definitivamente está mal y tenemos que volver a diseñar una parte del sistema. Luego, una verificación final. Aquí ya es cuando está, digamos, el primer prototipo. Luego, integración del sistema y test. Bueno, por lo general uno hace cosas y esas dos cosas no son específicas, sino que esas cosas van a ir conectadas con otras cosas o van a ir en algún otro lado que hay que tener en cuenta. Y al final sí tenemos un producto terminado. Si se dan cuenta, el proceso es como mucho más complejo o sea, esto es como para hacer un civil como cuando haces un programa. También cuando haces un programa hay como toda una teoría de desarrollo, ¿sí? Entonces hay como muchas cosas y hay muchas revisiones. Bueno, cuando se hace algo también, pero resulta que es muchísimo más largo. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta cosas físicas. Y aparte, o sea, como que hay que tener también en cuenta estrategias y desarrollo, técnicas de desarrollo, o sea, como que hay mucha gente involucrada en el desarrollo, hay diferentes equipos, todo ese tipo de cosas también. Pero aparte de eso hay que lidiar con cosas físicas. Entonces, se alarga el asunto. Eso es como se hace. Al final lo que necesitábamos son las herramientas EDA. ¿Cómo se hace? Es como los pasos que debemos seguir y al final lo que se obtiene. Esto es un ejemplo, vamos a verlo también muy rápido. Es un ejemplo de un transmisor Ronja de 10 metros. No, de esa 10 es una referencia, no son 10 metros, olvídate. Estos son transmisores de enlaces ópticos. Son para redes MAN, ¿sí? En la ciudad. Esto es Ronja. Ronja es una empresa de Alemania, no recuerdo en este momento. Pero en fin, este es el dispositivo terminado. Este es una parte de un enlace, porque aquí pues no tenemos por decir el lente, pero es una parte bueno, en realidad este es el transmisor. Para eso, como les decía, o sea, hay como que tener en cuenta varias cosas. A esto es hardware mecánico, o sea, la caja donde va, eso hace parte, sí, hace parte del diseño. Usted también tiene que tener en cuenta esas cosas. Esa parte también tiene una parte del diseño y para eso podemos hacerlo con esta herramienta que se llama QCAD. De hecho, esto es un ejemplo sacado del sitio de Ronja. Ustedes pueden ir verlo y descargar todos esos archivos. Ahí descargan el archivo y lo pueden editar. Aquí está, pues ya tenemos la cajita y dentro de la caja es donde va a ir el hardware electrónico. El hardware electrónico. Ahora sí tenemos una tarjetita con dispositivos electrónicos. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es como ir despedazando, como esto es un dispositivo y lo vamos a ir deconstruyendo, vamos a ir viendo qué tiene por dentro. Ahora luego tenemos, esto es un PCB, lo que les decía Printed Circuit Board, ahí es donde conectamos todos los cositos. Ahora, para llegar a eso, hasta aquí veníamos, es todo físico. De aquí en adelante, o en el nivel hacia abajo, se hace con software. Esto es un archivo Gerber. Un archivo Gerber es un archivo que se usa para, es como una radiografía, o sea, luce más o menos así. Pero en realidad esto es el formato que se usa para hacer las tarjetas. O sea, cuando una empresa va a hacer cualquier dispositivo, lo que hace es enviarle este archivo a una máquina que hace el hardware. Sí, eso no se hace a mano, obviamente. Esto es otro archivo que uno tiene antes de ese archivo que es la radiografía. Esa radiografía es al final, cuando ya tienes todo hecho. Para poder hacer esa radiografía necesitamos un archivo PCB, así también se llama, archivo PCB, como el Printed Circuit Board.
Aquí es donde uno define cómo están conectadas las cosas. Aquí uno dice esto se conecta así, este pin de esta resistencia va